Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiempo a partir de estos momentos para el programa de esta noche de martes, con el cual se inicia la semana para nosotros, una semana especial, con un contenido especial, ya que nos encontramos en la semana de los Premios Princesa de Asturias. Bueno, pues a partir de mañana ya comenzaremos con esos contenidos especiales que marca la actualidad, que hacen que Oviedo se convierta durante unos días en capital mundial de la cultura globalizada. El jueves, que es nuestro último día de la semana con programa, bueno, pues el programa será prácticamente monográfico, dedicado a los Premios Princesa de Asturias, así como el programa Oviedo Informa, cuyos contenidos, bueno, pues también tendrán que ver en su totalidad con este acontecimiento que se recupera después de que el año pasado, bueno, pues se celebrase, lo recordarán así, a medio gas, bueno, a puertas cerradas, en el Reconquista, mucho telemático. Bueno, pues ahora ya recupera, una vez el COVID se bate en retirada, bueno, pues ya recupera todo su esplendor por las calles de Oviedo, y no solo de Oviedo, sino también del puerto de Somiedo, la localidad pueblo ejemplar de Asturias 2021, que apura los trabajos al máximo para recibir a sus majestades los reyes y a sus hijas. Se lo iremos contando a lo largo de la semana, pero no solo de Premios Princesa se está plagada la actualidad, sino que también hay otros temas. Algunos de ellos los tendrán en el programa de hoy, que ya comienza con la cabecera. Cualquier momento es bueno para hablar de salud, y qué mejor momento que el de esta noche, porque se celebran, bueno, pues lo van a ver a continuación con nuestro siguiente invitado, se celebran, quizás no sea la expresión más adecuada. Vamos a hablar a continuación de temas que tienen que ver con la salud, vamos a hablar con profesionales de la farmacia, como siempre, con la farmacia de Ana. Es que decíamos que más allá de la celebración de los Premios Princesa de Asturias durante esta semana en Oviedo y en Asturias, bueno, pues también una fecha como la de hoy hay que hablar del cáncer de mama. Precisamente es el tema con el que vamos a comenzar nuestra charla con José Obeso, farmacéutico de la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey de Oviedo. José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, encantado de que estés con nosotros. Cáncer de mama. Bueno, incidir siempre, llegada esta fecha, y no solo en esta fecha, sino creo que todos los días, en la importancia de la autoexploración, más en tiempos de COVID, donde no hemos tenido tanto acceso al médico como otros años, ¿no? Claro, realmente es la forma en la que, en este caso, este tipo de cáncer, de tumor, una mujer puede llegar incluso algún hombre, puede llegar a detectarlo antes de que haya avanzado a un punto que ya sea más complicado de tratar. El protocolo a seguir está expuesto en multitud de sitios, nosotros lo hablamos aquí hace ya un par de años incluso, está en nuestras redes, está ahora googleando, podemos sacarlo de 1000 sitios, y hay que ver, pues eso, que no haya bultos, que no cambie la textura de la piel, que no esté más rugosa del pecho, hacer caso al pezón, una serie de puntos que conviene ir mirando periódicamente, cada 3, 4 meses, cada 6 meses como máximo, y en cualquier momento estar alerta y consultar e insistir cuando notes algo raro, porque si bien es verdad que, si quieres lo detallamos ahora, pero tampoco es cuestión de alarmarse en exceso, pero sí que tenemos que estar pendientes de que un médico, si vemos algo raro, lo revise y nos pueda orientar acerca de si es necesario seguir algún tratamiento o realizar alguna prueba complementaria o no. Más en tiempos de COVID, pues porque la atención presencial parece que está pasando de moda, igual que el comercio pasa a ser online, la atención también. Y bueno, hay una serie de cosas que no es suficiente con una atención online, sino que hay que ver in situ. Y esta, bueno, puede ser una de ellas en según qué circunstancias. Claro, autoexploración, ¿a partir de qué edad?
desde cualquier edad. Una mujer ya de 20, 25 años puede tener algún problema tumoral, que no cancerígeno, pero conviene ir revisando esos pequeños quistes, bultos, que normalmente son benignos, que normalmente no van más allá, incluso hasta en un 90% de los casos está descrito que no tiene mayor importancia, pero desde muy joven pueden ir generando problemas, evidentemente a medida que van pasando la edad, que acumulamos factores de riesgo, de esos que hablamos siempre, fumar, beber, comer, cosas raras, o no tan raras, pues nos aumentan esa predisposición. El que sea hereditario o no también puede influir hasta cierto punto. Más que heredes un cáncer de mama porque tu madre o tus hermanas lo hayan tenido, es que tienes una serie de factores que te predisponen a desarrollarlo. Si compras papeletas, tienes más facilidades de que te toque que otra persona, a lo mejor. El nivel de alarma cuando se hace una autoexploración y de repente notaste algo que hace meses no estaba ahí. Entiendo que, claro, a muchas se les puede venir el mundo encima, pero ese nivel de alarma hay que atenuarlo, ¿no? Claro, es lo que decía. Normalmente es un proceso benigno. Podemos tener quistes en muchísimos sitios, inflamaciones de ganglios por cualquier circunstancia, ya no solo en la mama, por aquí pasan ganglios que se pueden inflamar por una infección y bueno, conviene no alarmarse, sí preocuparse en el sentido de que tengo que confirmarlo, tengo que buscarle una solución a esto, pero no alarmarse pensando que puedes tener un tumor o un cáncer, porque aunque fuese un tumor, que ya digo, sería un porcentaje muy pequeñito de las veces, un 10%, el tumor puede estar en diferentes fases y normalmente ahora la previsión de curación es muy, muy alta. Claro. Basándose en esa previsión de curación, que como bien dices es muy alta, la actitud con la que se enfrenta la paciente a ese problema, y entiendo que también su entorno, ¿no? Porque esto, bueno, pues cuando entra a una casa afecta principalmente a la mujer que lo sufre, pero también, obviamente, a todo el entorno familiar. Aunque sea fácil decir, hay que afrontarlo con positividad. Bueno, ¿cómo hay que A ver, más que afrontarlo con positividad, cuando hablamos de eso nos referimos a que no tienes que padecer una enfermedad. Si estás desarrollando un tumor y tienes un tratamiento que es muy agresivo, porque ya está en un estadio un poco más avanzado, no tienes por qué penar con todo lo que te aporta esa enfermedad, hay soluciones. Evidentemente, lo leí hace un par de meses en alguna noticia en Twitter o algún post en Twitter que decían, estoy cansada de que me digan que tenemos que ser guerreras, no somos guerreras. Evidentemente, eres una persona que tienes que llevar la enfermedad lo mejor posible y que no estás peleándote contra un cáncer ni contra nadie en concreto, tienes que intentar superarla. Y no es eso lo que nos referimos cuando hablamos de llevar esa enfermedad con positividad. Nos referimos a que los tratamientos tienen unos efectos secundarios que son muy fuertes a nivel cutáneo, a nivel de mucosas, a nivel de caída de cabello, a nivel psicológico, y para todos ellos, en mayor o menor medida, podemos aportar soluciones desde la sanidad. Y muchas veces los enfermos de cáncer en general y las mujeres que padecen cáncer de mama en concreto no están predispuestas, bien por la circunstancia social, bien porque les da miedo, les da aprensión hablar de ello o reparo, a comentarlo con el profesional correspondiente, con la farmacia en el caso que a mí me toca, pero con cualquiera, y que les aportemos las soluciones de forma que esa enfermedad la puedan llevar lo mejor posible. Ya te digo, una persona con quimio no tiene por qué padecer unos problemas de piel bestiales porque se los genere el tratamiento, no tiene por qué tener sequedad bucal y no poder comer, o que le cueste comer, o que tenga heridas en la boca y le duelan, porque hay soluciones para ello, y un sinfín de cosas que nosotros estamos preparados para poder aportarle al paciente, y lo único que nos queda es que nos pongamos todos en común, médicos, oncólogos, que cada vez lo hacen más, enfermeras y sanitarios externos a los hospitales, a las unidades de oncología, para aportarles a esos pacientes lo que necesitan para que ese proceso sea mucho más llevadero y, en general, en definitiva, mucho más eficaz, porque si ellos se encuentran mejor, la actitud frente a esa enfermedad va a ser mucho mejor también. Sin duda. José, me preguntan, vamos a ver, cuando chicas, algunas de ellas jóvenes, quizás influidas por la moda o bueno, por unos cánones estéticos, realizan una operación de pecho, de aumento de pecho, ¿esta exploración es también posible? ¿Esa exploración a qué te refieres? ¿Es también posible la autoexploración de...? Sí, hay una parte que es una prótesis y esa parte no va a variar, pero el resto del pecho se puede explorar perfectamente, porque sigue siendo una masa grasa y una masa muscular que la persona debe chequear.
evidentemente a lo mejor tiene algún problema más a la hora de palpar ciertas zonas, pero bueno, cada una se conoce a sí misma y sabe cómo tocar, evidentemente. Es un proceso de aprendizaje en el momento que una persona se opera, pero sigue estando totalmente en vigor. Correcto. Bueno, vamos a hablar de más temas. Vamos a ver, virus invernales, porque más allá del COVID, bueno, pues nos hemos sorprendido, yo creo que todos en nuestro entorno, algunos incluso hace unos días lo sufrimos en carne propia, catarros. No lo quiero llamar gripe normal, catarro, congestión. Bueno, ¿cómo influye esto tras 2 años de pandemia? Bueno, lo empezamos a hablar en verano, que empezaron a salir todos esos virus en los campamentos y en las guardias que no habían salido durante el año anterior, adenovirus, coronavirus, que no son el COVID, virus en general benignos que nos aportan mucho, igual que nos quitan días de estar bien, pero que también nos aportan cosas y que no aparecían. Se han desestacionalizado. Y probablemente ahora que se dan los factores necesarios para que proliferen, tengamos un boom. Y a ese boom va a unirse que nosotros estamos un poco más adormecidos en cuanto a la inmunidad se refiere y no estamos tan prevenidos para actuar sobre ellos, porque la inmunidad tiene memoria, por una serie de cuestiones que, bueno, que el uso de mascarillas y la antisepsis que llevamos utilizada frente al coronavirus han favorecido. Ahí se abriría el debate de hasta qué punto hay que mantener ciertas medidas o no. Pero en general la campaña probablemente sea fuerte, una campaña de gripe, de resfriados invernales fuerte. Hay que llevarla lo mejor posible. ¿Cómo? Pues igual que el año pasado hablábamos de prevención frente al coronavirus, con una serie de nutrientes necesarios, ahora mismo también eso sigue en vigor para hacer frente a ello y no tener miedo a contagiarse con cualquiera de estos virus porque, ya digo, son una parte fundamental de nuestro ecosistema, convivimos con ellos y son necesarios para que esos virus en un futuro no nos causen un problema mayor del que nos puedan causar ahora, que digamos estamos un poco adormecidos, pero no tanto. Y lo mismo en los niños pequeños que han estado 2 años completamente aislados de todo este mundo vírico, pues bueno, probablemente ahora lo padezcan más fuerte que si hubiesen estado en contacto con estos virus y los hubiesen ido desarrollando poco a poco. Ahora mismo en Oviedo hay una epidemia, por decirlo de alguna manera, del virus boca-mano-pie. En las guarderías es exagerado. Y bueno, hay niños que lo padecen más sencillo y hay otros que lo llevan peor, pero es parte de su proceso de maduración inmunitaria. Los padres estamos en contacto con ese virus y no nos afecta. Claro. Entonces un poco, porque ya lo hemos pasado, claro. Un poco el ejemplo es ese. Hay que estar en contacto con ellos, hay que sobrellevarlos y bueno, no hay que tener miedo a contagiarse ni decir pasé 2 años sin un catarro y quiero que siga siendo así. Quiero que todo siga así, ¿no? Pero ¿se puede hacer algo o es ser muy fatalista esa frase que quizás has escuchado que es ante este catarro con medicamento 7 días, sin medicamento 1 semana? No, a ver, no en el sentido de que puedo hacer cosas, sí en el sentido del medicamento. No hay un medicamento, al menos a nuestro alcance, sin prescripción médica, que pueda cortar un proceso vírico. Pero sí que hay nutrientes y productos vegetales que te lo pueden acortar y sobre todo hacer más llevadero. No es lo mismo, vamos a poner un ejemplo, que me peguen un golpe y que se me hinche el ojo y no le ponga hielo, a que le ponga hielo y controle esa inflamación. Pues esto es lo mismo. Hay productos que tú, una vez que te infectas o que puedes estar expuesto a una infección, puedes tomar para que ese proceso no sea tan grave y te dure menos días. En vez de 7 a lo mejor son 5, a lo mejor no van a ningún lado. Una persona que está en su casa y que no tiene ningún problema le puede dar lo mismo. Ahora una persona que tiene que viajar por trabajo, por lo que sea, pues influye mucho que esté 2 días más o menos bien o padeciendo un resfriado. Ya no tengo nada si tiene que pasar por aeropuertos y por cosas con pistolitas de temperatura. Entonces, bueno, sí que se puede actuar frente a ellos, sí que puedes estar en un tono bueno como un entrenamiento deportivo para recibir esos virus que te infecten, pero que en 2 días te los hayas pulido en vez de estar 7 pasándolo mal. Claro. Bueno, la vacuna de la gripe normal, de la gripe estacional, importancia, necesidad, calidad, ¿recomiendas vacunarse de la gripe normal, de la gripe de siempre?
Sí, en general sí, la respuesta tiene que ser esa, sobre todo a los nichos de población más vulnerables. Otra cosa es qué vacuna nos vamos a encontrar este año. Sí. La información que tenemos hasta ahora es más bien poca y bueno, tampoco andamos mucho en ello porque yo a nivel personal, como profesional sanitario, poca fe le tengo a la vacuna de este año. Poca fe le tengo, pero más que nada, más que a nada. ¿Por qué? Porque el año pasado no hubo gripe y la vacuna de cada año se hace en función a las cepas que infectaron el año anterior, con lo cual este año la información que tenemos es poca. Puede acertar, pero bueno, será una lotería que acierte. Lo habitual es que no se acierte mucho y que la campaña de gripe, por todos estos factores que estamos hablando, además de que la vacuna no sea la más perfecta posible, pues la campaña de gripe no sea buena. Ahora, ¿que es mejor que te pongas la vacuna que te den que nada? Por supuesto, sobre todo, ya digo, personas mayores, inmunodeprimidas, personas que no están vacunadas frente al COVID, también que todavía quedan bastantes, deberían ponerla y bueno, supongo que la campaña será muy parecida, no tenemos información todavía, muy parecida al año pasado y desde los centros de salud este año echarán otra vez el resto para que no quede nadie susceptible de vacunación sin hacerlo. Claro. Bueno, vamos a hablar del objeto que yo creo que llegó a nuestra vida y no se quiere ir, de la mascarilla, en este caso, ¿no? Bueno, a ver, quizás sea la pregunta del millón. ¿Hasta qué punto es necesario seguir usándola? Bajo mi punto de vista, ya no es necesario seguir usándola. ¿Y dónde, además? Pregunto. Hay muchos expertos que apoyan esa tesis. ¿En qué nos basamos? En que todos estos virus de los que estamos hablando tienen que circular. No podemos vivir en un ambiente de antisepsia perfecto porque nuestro sistema inmunitario se va a ir debilitando poco a poco. Más allá de eso, frente al COVID, probablemente hace tiempo que la mascarilla, en general, en casi todos los lugares, dejó de tener esa eficacia que tenía en un momento inicial, por muchos factores que también podríamos entrar en ellos. ¿Dónde considero que es necesario utilizarla? Frente al COVID y frente a cualquier otro virus, en hospitales y centros de salud y en un ambiente que sepas que es fácil que te vayas a contagiar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que necesitamos estar en contacto con todos estos virus, tampoco vamos a ir al matadero a cogerlos todos para nosotros. Vamos a ir a buscarlos. Ni a contagiar a otros que pueden estar en una situación de riesgo por otras razones, de inmunodepresión o demás. Entonces, bueno, en estos casos es necesario, considero que sigue siendo necesario usar la mascarilla, que debemos integrarla en nuestras vidas, que es una de las pocas cosas buenas, a lo mejor, que nos trajeron estos 2 años, pero hasta ahí. No hay que volvernos locos ni en las calles, ni en los bares, ni en las aulas. Los niños necesitan quitar esa mascarilla para el proceso de aprendizaje y, sobre todo, cada vez tenemos más datos de que este virus al final se afecta por su ciclo vital y cada vez va a ser más así porque ya va siendo endémico. Lo que decías al principio de, bueno, ya va quedando de lado, ojalá fuese quedando de lado, evidentemente sé que no lo decías en ese sentido, pero ya va a ser un virus probablemente endémico y deberemos convivir con él. Entonces, a medida que se hace endémico, él va teniendo su propio ciclo, igual que todos los ciclos invernales, y si lo que hacemos es alterarlo con el uso de mascarillas, etcétera, al final lo que vamos a hacer es desestacionalizarlo, tanto ese virus como otros muchos, gripe, adenovirus, etcétera, y hacer que nos afecten en momentos en que no estemos preparados para ellos, y sea mucho más grave su infección que si no lo fuese. Claro, vamos a ver, vamos a tratar de trazar una pauta, ¿no? Si te parece. Por la calle, ¿utilizarla o no la utilizar? Yo no la utilizaría. No la utilizar. Entras en un ascensor, por ejemplo, en el edificio, el ascensor lo utilizó mucha gente, ahí sí. Yo tampoco la utilizaría. Probablemente esté equivocado, y bueno, probablemente en el ascensor puedas decir, oye, el vecino tosió, pero es que no pasa nada, es un vecino. No son... Hombre, si entras en el ascensor del Corte Inglés, por poner un ejemplo, y entró un montón de gente y tosieron y no sé qué, bueno, vale, pero yo en el de casa lo considero innecesario, igual que en un colegio. ¿En el interior de un comercio? Tampoco. Tampoco, en este caso. Es lo que vienen haciendo muchos países europeos, ¿no? Y no están presentando unos índices tremendos, ¿no? Me imagino. Es que lo que es demoledor es eso, que poco a poco, y hombre, sé que en España somos como somos, y que nos cuesta admitir realidades o equivocaciones.
Tampoco es que haya sido una equivocación, probablemente hayan tenido su función las mascarillas, los geles y todo en un momento dado, a lo mejor menos tiempo del que podemos creer, pero ahora mismo no nos van a aportar nada más que peligro, ya no solo por todo lo que llevo dicho, sino porque encima las usemos mal. Tú imagínate que yo la mascarilla tengo pues, los virus que me trae el crío de la guardia, me pongo la mascarilla, toso, no sé qué, no sé cuánto, y la dejo a la puerta de mi casa para que la toque mi mujer, el otro hijo y quien sea. O ya no digo a la puerta de casa, es que llego a mi lugar de trabajo y la pongo a la entrada del despacho. Y cualquiera va a llegar allí y tocar. Al final la mascarilla hay que usarla correctamente y si no se usa también es un factor de riesgo. Entonces pienso que hay que usarla en esas situaciones 3, 5, las 3 que dije y otras 3 más, muy concretas, cuando vayamos a estar con gente muy predispuesta a padecer un problema grave y poco más. El resto de situaciones tenemos que integrarlas en nuestra vida y pensar eso, que si estamos vacunados, que si la mayor parte de la población está vacunada frente al COVID, al final es un proceso relativamente benigno. El resto de medidas entiendo que 3/4 de lo mismo, ¿no? En general sí, todo el gel hidroalcohólico, yo el otro día empezó el catecismo y lo veía en la iglesia que está ahí a la entrada, digo yo, como el virus sea aéreo, poco hace el gel este aquí o en todas las tiendas. Bueno, es un poco lo mismo, al final lo más eficaz ahora mismo es la vacunación y yo creo que en eso van a echar el resto y tienen que echar el resto, en acabar de vacunar a toda la población, tanto en este país como fuera de este país y de este continente, que es susceptible de padecer el virus y de que genere mutaciones, y sobre todo también tener claro hasta qué punto son eficaces esas vacunas, si necesitan los recuerdos, si no los necesitan. ¿Habrá recuerdos? ¿Crees que puede haber recuerdos? Bueno, ya lo hablamos. Yo pienso que sí, más que, no sé si todos los años, probablemente no haga falta todos los años, pero pienso que sí, que hacen falta, más que recuerdos, mezclas de vacunas y que esas vacunas van a ir mejorándose a medida que pase. Ahora hay muchos expertos o politólogos expertos y expertos politólogos y médicos que dicen que cuando el gobierno quería mezclar las vacunas, la de AstraZeneca con Pfizer, que ya lo decían ellos, que es más eficaz, ¿qué tal? Sí, evidentemente es más eficaz, había datos de que era más eficaz, pero no estaba recogido por la EMA. Entonces, ahora sí está recogido, ahora hay estudios, ahora los sanitarios podemos defender eso sin miedo a equivocarnos y de aquella no, y probablemente vaya todo un poco en ese camino si la prioridad es la salud y no es una cuestión económica o política. Entonces, probablemente sea bueno combinar vacunas de ARN con vacunas de adenovirus y probablemente esas vacunas de ARN, que son, ya digo, las que propuso Pfizer y Moderna, embrionarias completamente, las primeras que se hacían prácticamente en humanos, pues vayan mejorando infinitamente y en 2, 3, 4, 5 años puedan hacer auténticas virguerías con ellas. Vamos con más temas. Astenia otoñal, ¿qué la causa y cuál puede ser la solución? Bueno, la causa está muy clara, aunque no convivimos con ella o no la queremos interiorizar. Somos animales y estamos afectados por ciclos biológicos, tanto el día y la noche, como las estaciones, como las horas de día, etc. ¿Qué pasa? Que poco a poco nos vamos separando de esos ciclos biológicos por el estrés familiar, el estrés del trabajo, las exigencias, etc. Cuanto más nos alejamos de esos ciclos biológicos, más nos cuesta tener una actividad completa, estar 100% preparados para una actividad diaria. Es normal que tanto en primavera como en otoño, con los cambios que hay en cuanto a horas de luz y de temperatura, estemos cansados, necesitemos un aporte extra, no solo vitaminas, sino energía y determinados nutrientes, pero sobre todo tenemos que interiorizar eso, que nuestro cuerpo se tiene que adaptar a esos cambios. No podemos pretender estar igual todos los días del año porque es imposible. Entonces, en ese sentido, cada vez hay más médicos, cada vez hay más expertos que abogan porque se retomen esos ciclos diarios, no depender tanto del trabajo, sino de las horas que cada uno es capaz de aportar a su actividad y a qué tipo de actividad. Y con ello no quiero decir que solo haya que trabajar de día o solo haya que trabajar de noche. Hay personas que rinden a unas determinadas horas y pueden ocupar parte de la noche, pero no podemos estar igual de disponibles a las 9 de la mañana que a las 3 de la mañana. Eso es así. Y lamentablemente como sociedad estamos yendo a eso. Queremos dar siempre una respuesta inmediata, eficaz, y no es posible. Así que, bueno, un poco
hay que transmitir esto y que cada vez se vaya hablando más de ello, porque bueno, la situación probablemente con todo lo que ya hemos hablado del COVID y demás, pues nos vaya afectando y bueno, evidentemente no es bueno como sociedad. Claro. José, cuando llega ese momento del día que algunas personas, y de hecho me incluyo, llega una determinada hora, sobre todo la tarde, donde parece que te cuesta arrancar, luego una vez que arrancaste, la máquina ya tira, ¿no? ¿Hay productos que te puedan ayudar a ese arranque o son más publicidad que otra cosa? Claro, hay veces que es por la tele, bueno, tómate esto que arrancas como un volador. Más que productos, cada persona tiene su necesidad y hay personas que les cuesta arrancar porque necesitan un nutriente determinado, como bien puede ser un aporte de proteínas por la mañana o por la tarde, porque su dieta tiene ese déficit, porque no desayunan, porque desayunan productos que no son necesarios, y otras simplemente porque les falta energía, porque esa energía la están consumiendo en adaptar su cuerpo a estas circunstancias cambiantes. Entonces, a unas personas habrá que suministrarles energía, que repito, no son vitaminas. Normalmente las vitaminas suele detectarse fácil si a una persona le faltan y muchos complementos de los que vemos por la tele son mezclas de vitaminas y punto. No, lo que hay que aportar normalmente es energía, y otras lo que tienen es un déficit hormonal generado por esa carencia nutricional y también hay que detectarlo y aportárselo. No vale con decir, oye, a mi vecina, oye, al actor que sale en el anuncio le va bien, porque cada persona es diferente y lo que hay que hacer es exponer claramente a quien te quiera escuchar, porque evidentemente muchas veces en la consulta médica no se puede, pero para eso hay otros profesionales, a quien te pueda y quiera escuchar tu problema y que esa persona detecte qué puedes necesitar. Que a lo mejor no se acierta a la primera, también es verdad, pero bueno, tampoco estamos cometiendo un pecado, o sea, el prueba-error en este caso sí que sería una solución buena. Claro. Pues José Beso, farmacéutico, la farmacia de Ana, en la calle Silla del Rey de Oviedo. Creo que hemos hecho un repaso completo en este mes de octubre. En noviembre más. Vamos a ver cómo evolucionan esos catarros, esas gripes, esa congestión nasal, ese dolor de garganta, ese todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y ahora nos vamos a publicidad. En un momento volvemos. Vamos a continuar hablando de salud, en este caso con un profesor de la Facultad de Medicina de Oviedo, coautor, bueno, pues, de un informe, de un estudio en el cual, bueno, pues, se predice cuáles van a ser los ingresos hospitalarios, tanto en planta como en UCI, con respecto al COVID y con respecto también a la gripe estacional. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Vamos a continuar a esta hora de la noche con temas que tienen que ver con la salud, pero vamos a hacerlo de la mano de la Universidad de Oviedo y de un trabajo de investigación, bueno, pues que habla del COVID, pero no solo del COVID. Tiempo para la investigación que se realiza en el seno de la universidad. Bueno, pues hablamos hoy de una investigación que permite predecir los ingresos hospitalarios, tanto en UCI como en planta, causados por el COVID. Y no solo por el COVID, ya que se trata de un modelo, bueno, pues que puede producir también las gripes normales o las gripes estacionales. Bueno, para hablar de todo ello, se encuentra esta noche con nosotros el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. Se trata de Rafael Castro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, poder predecir. Esto ha sido algo que durante la pandemia ha sido una gran preocupación, no solo del personal sanitario, sino también de las autoridades, ¿no? Tratar de ir una cabeza por delante del virus para poder organizarse y prestar la mejor atención posible. Bueno, ustedes han desarrollado un modelo con el cual se puede predecir los ingresos hospitalarios, en este caso el COVID, que es lo más reciente, pero también de la gripe, llamémosla estacional, ¿no? Sí, efectivamente. A lo largo del COVID ha sido una de las principales preocupaciones, al ser una enfermedad con un patrón hasta ahora desconocido, pues el intentar establecer modelos matemáticos y epidemiológicos que nos permitiesen
predecir qué iba a suceder con 10, 15, 20 días de antelación para hacer una adecuada planificación sanitaria. En nuestro caso, lo que hemos hecho fue pues, recoger las llamadas a un centro coordinador de urgencias y emergencias que realiza la población general, el 112 del centro coordinador de Castilla-La Mancha, y mediante un análisis de estas llamadas hemos visto que existe una relación que es estadísticamente significativa entre estas llamadas, el número de llamadas y el tipo de llamadas que se realizan y la onda, digamos, el pico de ocupación de hospital y de UCI por pacientes COVID, con 15 días de antelación. Nosotros este modelo ya lo habíamos utilizado, ¿no?, este abordaje hace 3 años en otra publicación en el que vimos que las llamadas a un centro coordinador de urgencias y emergencias predecían con 15 días de antelación el pico de la onda epidémica de gripe estacional. Por lo tanto, es un modelo que, bueno, es útil para establecer medidas de planificación sanitaria. Este año, por ejemplo, con los casos de COVID en franca retirada, afortunadamente, ¿no? Bueno, leíamos ayer el número de ingresos en la última semana en Asturias, es un número muy por debajo del que teníamos hace un año. Ahora nos centramos un poquito en la gripe estacional, en la gripe normal, ¿no? Otra vez, hay muchísima gente por ahí con catarro, con la garganta tomada, la nariz congestionada. Bien, ¿sería posible predecir cuántos casos de gripe normal va a haber este año? Sería posible predecir no el número de casos, sino las tendencias. Las tendencias. ¿No? Las tendencias. Hace 3 años lo que vimos es que hay una relación con 15 días de antelación, en relación al pico de la onda de gripe estacional. Para que este modelo sea válido, lo que se necesita es casos, un gran número de casos, ¿no? Incidencia. Por eso sirve con la gripe, ha servido con el COVID. Probablemente con el COVID, si vamos a una disminución muy importante de los casos, pues ya no sea estadísticamente significativo. Lo que está claro es que nosotros hemos hecho el trabajo de una manera, bueno, artesanal, ¿no? En el sentido de que, bueno, tienes que recoger los datos, procesarlos con las correspondientes bases de datos, análisis estadísticos, programas informáticos, pero lo que creemos es que estos sistemas se podrían integrar en la gestión diaria de las llamadas, lo cual implica que sistemas de, pues bueno, de machine learning, ¿no?, de aprendizaje automático del propio programa informático, nos podrían establecer alertas. Por ejemplo, una alerta de que, cuidado, está aumentando el número de llamadas y probablemente por este motivo y probablemente pues en 15 días, ¿no?, aumente el número de casos en la población. ¿Son más significativas o por igual el número de llamadas o el tema de la llamada? Es decir, porque podía leer, espero no lo haber perdido ahora, bueno, había distintas patologías o distintos temas de la llamada, no sé técnicamente cómo lo llaman, ¿no? Bueno, pues que indica, por ejemplo, diarrea, malestar general, fiebre. Es decir, ¿qué es más significativo? ¿El número de llamadas o el tema de la llamada, o por igual? Nosotros hemos encontrado una relación estadística tanto entre el número total de llamadas con el pico de ocupación como con los códigos de regulación que se llaman, que son eso que llamas malestar general, fiebre, disnea y diarrea. ¿Qué sucede? Que en este segundo caso la potencia estadística es mucho mayor. Por lo tanto, lo que implica es que cuando una persona llama al 112 y pasan la llamada pues, a los servicios sanitarios, una correcta codificación de la llamada por síntomas, ¿no?, facilita que nosotros se puedan establecer unas tendencias más potentes, ¿no? Por lo tanto, había otros estudios que ya habían relacionado el número total de llamadas. Digamos, nosotros vamos un paso más adelante y lo que planteamos es que mediante una correcta codificación la potencia estadística para predecir tendencias es mayor. Claro. El sistema sanitario fue tensionado durante esta pandemia. Las emergencias funcionaron como se esperaba. Esto fue una prueba de estrés como las que atraviesan los bancos, que dicen, bueno, vamos a realizar una prueba de estrés. ¿Cómo fue el tema para las emergencias? Bueno, digamos, esto fue un test para todo el sistema sanitario, ¿no? Había cosas que se conocían, había cosas que se desconocían. Entonces, bueno, las decisiones, digamos, en las grandes organizaciones suelen tomar tiempo, en el sentido de que en el día a día se podía ver que había que tomar determinadas decisiones, pero bueno, luego a nivel, digamos, técnico, estratégico y político, pues esas decisiones a veces llegaban, pues bueno, con unas semanas de retraso, ¿no? Yo creo que a posteriori, pues sería interesante hacer un análisis, ¿no?, digamos, sosegado y constructivo de, pues bueno, de lo que se ha hecho bien, de lo que se podría mejorar, y luego han surgido desde luego muchas ideas en distintos colectivos, ¿no? Una de ellas es esta,
que habría que valorar si se puede implementar, digamos, en la asistencia más práctica del día a día. Leí el otro día, recientemente, decía, la medicina a lo largo de la historia va experimentando, bueno, pues, un ascenso, ¿no?, en su forma de tratar a los pacientes. Decía, sin embargo, el autor del texto que leí decía, experimenta unos picos tremendos digamos, de eficacia a la hora de tratar después de una guerra. Porque, bueno, pues hay que tratar a mucha gente de manera rápida, bien, hay que inventar sobre la marcha. ¿Esto de la pandemia puede servir para el tratamiento de la medicina como si hubiera sido una guerra? Bueno, a mí tiendo a ir del lenguaje bélico cuando hablamos de, pues bueno, de sanidad y lo que ha sucedido, ¿no? Sobre todo al principio, pues bueno, muchos compañeros pues podíamos tener la sensación personal de ir a una guerra porque había mucha incertidumbre. Sí es cierto que se generó una importante masa de compartir conocimiento, ¿no? A nosotros nos llegaban noticias de compañeros de Italia que comentaban en Twitter que estaban viendo algo y que estaban haciendo esto y que les funcionaba. Y entonces todo eso fue una transmisión del conocimiento transversal, ¿no? Que luego ese conocimiento transversal fue subiendo hacia arriba, ¿no?, hacia los responsables en tomar las decisiones más de gestión. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que los profesionales sanitarios en nuestro país, sanitarios y no sanitarios que trabajan en entorno sanitario, pues hemos tenido una gran capacidad de adaptación y de innovación en el día a día, todo en aras de una correcta asistencia, vamos. Claro. Por otra parte, cuando nos estaban colocando el micro, me decía usted, ¿puedo quitar la mascarilla? Bueno, una vez nos coloquen el micro, ya podemos. Cada vez se ve menos gente por la calle con mascarilla. En su opinión, como doctor, ¿llega ya el momento de ir retirándola? Bueno, llega el momento de mantener la mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad en el exterior y de mantenerla en interiores. Eso es lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Correcto. En otros países, pues ya no es necesario en interiores, ni en exteriores, ni en colegios. ¿Quién tiene razón? Pues es difícil saberlo. Hay países nórdicos como Suecia donde ni siquiera los niños llevan la mascarilla al colegio. Aquí se sigue manteniendo. Yo creo que aquí se está una política de prudencia, ¿no? No hay que olvidar, yo creo, las connotaciones políticas de todo esto, ¿no? Desde el punto de vista técnico, bueno, probablemente el virus esté ya en una fase, bueno, casi endémica, ¿no?, en función de la incidencia que hay, pero bueno, al final son las autoridades en salud pública, que son los que tienen todos los datos, los que toman las decisiones. Esperemos que las más correctas. El otro día veía un tuit de un contertulio que decía, antes era experto en COVID y ahora soy experto en volcanes. Bueno, yo creo que todos nos hemos vuelto un poco expertos en todo, ¿no?, con la tecnología de la información y demás. Yo soy de los que piensa que podemos criticar de manera constructiva todas las decisiones que se tomen, pero desde luego hay unas personas que las toman, quiero entender que, bueno, en aras de la sociedad, ¿no? Desde luego, yo creo que técnicamente no pasaría nada por ir tomando decisiones, y si en algún momento los sistemas de vigilancia epidemiológica, de control de contactos y demás ven que, bueno, que empieza a haber algún problema, pues darlo atrás. Volver a la casilla. Lo que sucede es que, claro, ¿no? eso es muy fácil decirlo sentado en un sillón o tomando un café, pero si yo fuese el que tiene que firmar todas esas normas y resoluciones, pues lógicamente me lo pensaría, porque estoy, digamos, hablando de la salud de la población entera. Vamos a volver al estudio. Se ha centrado en este volumen de llamadas en Castilla-La Mancha. Esto sería, entiendo, completamente extrapolable a cualquier lugar de España, ¿no? Sí, esto sería extrapolable a cualquier lugar de España siempre y cuando la codificación de las llamadas fuese la adecuada. Utilizamos Castilla-La Mancha porque, bueno, aparte de que ya teníamos una relación profesional con algunos compañeros de aquel servicio, vimos que la codificación era adecuada desde el primer punto de contacto con el centro coordinador. Antes de implementar estos sistemas, lo que hay que hacer es un correcto análisis de cómo se hace la codificación de las llamadas, comprobar que hay una buena codificación, tanto cuantitativa, es decir, que se codifican el 100% de las llamadas o próximo, como cualitativa, es decir, que se codifican bien, y luego que la arquitectura de gestión de llamadas tenga una arquitectura basada en modelos epidemiológicos, ¿no? Claro. Ha sido nombrado recientemente asesor técnico de la Organización Mundial de la Salud para Emergencias Sanitarias. ¿Esto qué significa?
Bueno, significa por un lado más trabajo, ¿no? Bien. Básicamente, el ser asesor técnico, eso pues un día recibes un correo electrónico de alguien de la OMS que por circunstancias X te ha conocido, ¿no? Yo desde luego a ellos no los conocía, y que ven que tu perfil, pues bueno, puedes aportar a los grupos de asesoramiento técnico, ¿no? Por lo tanto, es un, como digo yo, es un reconocimiento en la intimidad, ¿no? Es decir, esto no tiene ninguna remuneración, no es ningún título, no te dan nada, simplemente, pues bueno, es un reconocimiento a una trayectoria de un equipo que tenemos en la Unidad de Investigación, Emergencia y Desastre de la Universidad, que, pues bueno, poco a poco nos hemos hecho pues un hueco en el panorama internacional de lo que es la respuesta a emergencias y desastres. Ante emergencias y desastres como este, que en 100 años no se había visto otro en el mundo, los padres de las vacunas están durante estos días en Oviedo para recibir el premio Princesa de investigación. Señalaban ayer en rueda de prensa, decían, mientras que la vacunación no se haga extensiva a toda la población mundial, el peligro va a continuar ahí latente. Ahora hay muchísimos procesos migratorios, las personas fluyen de un continente a otro. ¿Esto es así o en el mundo occidental en el que vivimos ya se ha domado al virus y vamos a poder vivir con él como se vive con la gripe normal? Nos da igual domar el virus aquí si el virus está desbocado en la India o en Indonesia. Correcto, ¿no? pero esto me lleva a una pregunta. Vamos a ver, me lleva a una pregunta, casi una reflexión. Vamos a ver, utilicemos Asturias, por ejemplo, como un botón de muestra, llamémoslo así. Vale. Tenemos un hospital central aquí en Luca, ¿vale? Perfecto, Cabueñes, San Agustín y luego otros hospitales menores repartidos por la geografía asturiana, ¿no? Mieres, Occidente, Oriente, muy bien. Tenemos un hospital cada X kilómetros, ¿bien? Y hemos sufrido muchísimo el tema del virus, sobre todo, bueno, pues la población mayor, murieron. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en países del África subsahariana, donde hay un hospital aquí y otro a 2000 kilómetros? Teóricamente ahí tendrían que estar muriendo a millones. Pues mira, precisamente hace un par de semanas hablaba con un compañero que tiene programas de cooperación en Mozambique, que me decía que sorprendentemente casi no había casos, tenían muy pocos casos. ¿Por qué? Y claro, yo le planteaba que bueno, probablemente sea porque no hacen test, no los testean. Pero él me decía que conocía personalmente a uno de los responsables de epidemiología y salud pública del país, que era técnicamente intachable y que él creía que podría haber algo, ¿no?, que hacía que, pues bueno, determinados perfiles, digamos, poblacionales, pues no se contagian tanto. Pero vamos, lo desconozco. Esto es un tema de una conversación personal con un compañero de terreno sin más, lo desconozco. Lo que está claro es que, tal y como comenta mi compañero de la unidad, Pedro Arcos, mientras no haya ninguna cepa que escape a la vacuna, ¿no?, pues bueno, la situación va bien. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros tenemos países donde el virus está desbocado, lógicamente las posibilidades de mutación se multiplican, y si en esos países surge una mutación, ¿no?, que escapa de esos países, pues volveríamos otra vez al punto cero, ¿no? Hombre, al punto cero quizás no, porque la investigación en vacunas con el tema del ARN mensajero está muy avanzada, pero bueno, tendríamos un problema. Por eso es importante hacer un abordaje, digamos, global, pero global es mundial, de lo que es la pandemia, ¿no? Está la iniciativa COVAX, que bueno, parece ser que no está siendo todo lo exitosa que debería, pero bueno, al final yo creo que hay que conjugar, digamos, el manejar la pandemia a nivel más local, ¿no? Eso está controlado, pero claro, hay decisiones políticas a nivel internacional que se escapan, ¿no?, a lo que se puede hacer desde una comunidad autónoma como Asturias, evidentemente, ¿no? Ha prevalecido en muchos casos el criterio político sobre el técnico, me refiero. Vamos a ver, paralelamente en el tiempo hemos visto 3 jóvenes entran en un pub en Pola Elena y se ha producido un brote. Al mismo tiempo que en un estadio de fútbol en la Eurocopa 60.000 personas están en la grada, todos sin mascarilla. No pasa nada. Bueno, es complejo. Es decir, la salud pública es un tema complejo y el abordaje es totalmente multidisciplinar, ¿no? Correcto. Es decir, cuando decimos que la salud es el bienestar biopsicosocial, ¿no?, implica también que la gente tiene que tener trabajo, tiene que tener una actividad económica, tiene que tener salud física, tiene que tener salud mental. Por lo tanto, conjugar todos estos elementos en una misma balanza, pues estamos ante un equilibrio muy difícil, ¿no? Por eso insisto, afortunadamente, ni tú ni yo hemos tenido que tomar estas decisiones, y los que las hayan tenido que tomar entendemos que las han tomado, pues bueno, por
por un abordaje de salud pública. Evidentemente es difícil entender que en un estadio se puedan mezclar 60.000 personas y, pues bueno, es que en la pandemia hubo momentos en los cuales tú podías tomar un café con una persona en una terraza, pero tu padre o tu madre no podían ir a tu casa. Sí. Bueno, yo creo que hay elementos que son difíciles de entender. También hay que, digamos, bueno, poner en la balanza que en salud pública es muy importante la pedagogía, ¿no? Que la población entienda que lo que tiene que hacer es por unas causas, ¿no?, determinadas. Podríamos escribir libros sobre, pues bueno, algunos sinsentidos que a posteriori decimos, pero ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿No? Claro. Las licencias de montaña para salir de tu municipio, ¿no? De repente con una licencia de montaña que tiene su coste, ¿no?, podía salir de tu municipio, pero alguien que no tuviese ese dinero para hacerse con una licencia de montaña no podía salir de su domicilio. Bueno, esto ha sido totalmente nuevo y evidentemente, bueno, es importante hacer un análisis, insisto, sosegado y constructivo. Y no pasa nada, creo, por decir, este aspecto lo podríamos haber hecho mejor. Claro. Es que es normal, ¿no? Porque hay cosas que no se sabían, aunque también es cierto que hay cosas que sí se sabían. Pues Rafael Castro, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, coautor de este estudio, bueno, que nos permite predecir cuáles serán o cuántos serán los ingresos hospitalarios, tanto en UCI como en planta, no solo con el COVID, sino también con la gripe estacional. Tenemos ya un arma de futuro en este caso. Tenemos una herramienta más para combatir. Es una herramienta, lo que pueda venir. Pues bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Han surgido muchas ideas, algunas se conseguirán implementar, otras no. Ahora, pues bueno, lo que hace falta es que haya una adecuada sinergia, pues bueno, entre empresas de base tecnológica, la universidad y el sistema sanitario, digamos, para implementar, pues bueno, sistemas automatizados, no que sustituyan a los sistemas más tradicionales de vigilancia epidemiológica, sino que los complementen. Lo que pasa es que estos sistemas están muy desarrollados en países donde no tienen una red de vigilancia epidemiológica pública potente o una red de atención primaria potente, ¿no? En nuestro país, pues bueno, evidentemente, una de las cosas que se ha aprendido de la pandemia es que hay que mejorar y reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica. Hemos aprendido que tenemos una atención primaria muy potente. Y, digamos, esto lo que hace es poner una herramienta más que perfectamente puede complementar, pues bueno, los sistemas tradicionales. Hace poco escribía para una revista más de difusión un artículo en relación a este trabajo y, bueno, me salió escribir que, bueno, que si Jeff Bezos, ¿no?, el propietario de Amazon, es capaz de predecir las compras que va a tener en Navidad, ¿no?, ¿por qué en salud no somos capaces de predecir lo que va a suceder, ¿no? Porque se generan millones y millones de datos en salud que realmente deberían de ser aprovechados. Claro, la información está ahí, ahora hay que interpretarla. Efectivamente. ¿No? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos muy rápidamente a publicidad. En un momento estamos de vuelta y continuamos el espacio de esta noche abordando ya lo que es la recta final de hoy. Hasta ahora. Vamos a continuar el espacio de esta noche a buen seguro, pues muchos de ustedes pues habrán disfrutado a lo largo de la jornada de hoy, o ya lo habrán hecho en días pasados, del menú del desarme. Ya lo saben, una fiesta gastronómica de la capital asturiana cuyo menú copioso, fuerte, contundente. Bueno, pues lleva garbanzos con bacalao y espinacas, callos, para unos con una patata frita, para otros no, y arroz con leche. Bueno, pues hablábamos la semana pasada de este menú del desarme, pero vamos a hablar también hoy de un menú del desarme tremendamente especial y que se ha servido ayer en Oviedo, más concretamente en la cocina económica de Oviedo, y esto nos lleva a unir esta fiesta gastronómica que en este caso, bueno, pues ha alcanzado incluso a algunos de los más humildes, con datos como el que conocíamos la semana pasada, donde por primera vez habían aumentado en Asturias el número de personas en riesgo de exclusión social. Bueno, para hablar de este asunto, no tanto del desarme, sino de cómo se atiende a estas personas, se encuentra esta noche con nosotros Sor María Fernanda García. Ella es responsable de la cocina económica de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado que esté con nosotros. Igualmente. Gracias. Bueno,
¿Han disfrutado del desarme en la cocina económica? Antes, cuando nos colocaban el micro, mis compañeras, le decía yo, tenía que apagar el móvil y me decía, bueno, es que lo voy a dejar encendido porque tengo ahí unos datos. Los datos del desarme de la cocina económica, ¿cuáles son? A ver. Bueno, pues los datos del desarme son... No necesita chuleta. No. No, adelante. Son 40 kilos de garbanzos, 10 kilos de espinacas, el bacalao, 10 kilos también de bacalao, Sí. 75 litros de leche para hacer el arroz con leche y 70 kilos de callos. Y 70 kilos de callos. Bueno, con todo esto, ¿para cuántas raciones dio en la cocina Pues económica? 300 raciones hemos preparado, algo más de 300 raciones, y ayer repartimos 300. Ayer repartieron 300 raciones, ahí es nada. Bueno, se sumaron ustedes al tema del menú del desarme, pero más allá de eso, la cocina económica da comida ayer, antes de ayer, mañana, pasado, y si habláramos dentro de un mes, seguiría dando comidas, y si habláramos dentro de un año, seguiría dando comidas. Es decir, que el foco no sea solo el día del desarme, ¿no? Sí, bueno, quiero hacer una apreciación sobre este tema, es que más que sumarnos nosotros al menú del desarme, quien nos apoyó para poder sumarnos a este desarme fue tanto OTEA, Sí. los hosteleros, Sí. como bueno, también hubo presencia del ayuntamiento, Correcto. que es una tradición, Sí. ya Sí. lleva pues más de 9 años esa tradición en la cocina. Una cosa que nos agrada mucho en la cocina económica al ver cómo en la ciudad, en cualquier momento de fiesta de la ciudad, pues estas personas están consideradas también para que, Claro. bueno, se disfrute también. Somos algo más que comer, somos también fiesta, somos pues relación entre nosotros. Por supuesto. Entonces, bueno, es verdad que nosotros estamos día a día allí, los 365 días del año, pero que también nos gusta disfrutar con ellos y con la ciudad, hacer partícipes también la ciudad de estas personas que, por desgracia, tienen que acudir a la cocina económica. Claro. Decía yo al inicio, ha aumentado lamentablemente la pobreza en Asturias, bueno, quizás la crisis originada por la pandemia, la pérdida de empleos, demás. ¿Cómo lo han notado ustedes en cuanto a número de usuarios? ¿Cuál fue ese antes y ese después? Bueno, pues antes de la pandemia estábamos atendiendo a una media de unas 180 personas en la hora de la comida. Hay que tener Sí. en cuenta que la cocina económica tiene servicio de comedor para comida, que siempre es un número un poco más elevado que las cenas, y en las cenas estábamos alrededor de 100 personas. Correcto. Cuando comenzó la pandemia, pues hubo que cerrar el comedor presencial y entonces lo que hizo la cocina económica fue adaptarse a esta circunstancia repartiendo la comida y la cena junto en unas bolsas que llevan la comida elaborada para las 2 horas, más lo que es la fruta, lácteo, yogures, bueno, lo que haga fruta, lo que haga falta. ¿Y a cuántos usuarios de media vienen atendiendo ahora? No, ahora mismo no bajan de 200, entre 280, 290, 300. Algún día, pues depende también si cuando llegan el cobro de las ayudas, alguna vez 250, pero nunca baja de 250. Es decir, casi se ha multiplicado por 2. Sí, hay que tener en cuenta que antes las familias que venían a recoger alimentos recogían cada día la alimentación elaborada y ahora eso es un número totalmente distinto porque lo que recogen es alimentación sin elaborar y lo llevan a sus casas para una semana. ¿Ha variado la foto fija del usuario o el perfil del usuario de la cocina económica de Oviedo? Bueno, hay que tener en cuenta que la pandemia sobre todo ha afectado a personas, pues por ejemplo, que trabajaban en servicios que se cerraron, hostelería, por ejemplo, muchas personas, ya no solo trabajadores por cuenta ajena de hostelería, sino personas que tenían pequeños bares o pequeñas cafeterías y que todos los ahorros los había echado, los había invertido en ese servicio, en esa cafetería o en el hotel, Sí, perdón, en el en el servicio negocio. de hostelería, en el negocio, Sí. perdón.
y lo echó con toda la familia, porque hemos encontrado familias completas que se dedicaban solo a la cafetería y claro, hubo que cerrar la cafetería y quedó toda la familia de los ahorros que tenían, si tenían algún ahorro. Y también muchas mujeres, o bueno, servicio doméstico, que sobre todo es femenino, que cuidaban a personas y por el miedo a contagios y demás perdieron su trabajo. ¿Se encuentran ustedes ahora mismo en el servicio que prestan con personas, con familias, que ellos mismos jamás sospecharon que iban a tener que recurrir a la cocina económica? Por supuesto, por supuesto. Estas familias, como le digo, que tenían un trabajo, aunque fuese precario, pero era un trabajo que era constante. Estable. Sí, era más estable. Y que de repente pues lo perdieron o menguó muchísimo las horas que pueden dedicar, con lo que, claro, han perdido los ingresos más estables que tenían y, claro, los gastos continúan y continúan a veces elevándose. Claro. ¿Qué se les dice a estas personas? Porque entiendo que sea muy duro para ellos, ¿no? Bueno, nosotros de hecho, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, las familias, como le digo antes, venían cada día y como los menores no pueden, obviamente, no pueden entrar en el comedor, pues lo que hacemos, bueno, los niños tampoco pueden venir a recoger la comida con sus familias, sobre todo, bueno, por no solo guardar el anonimato de los menores y el cuidado de los menores, sino, bueno, pues por eso mismo que dice usted, es muy duro tener que encontrarse en una fila o que te citen a una hora para que vengas a recoger comida, cuando tú eras a veces personas que donaban también a la cocina económica. Claro. ¿Cómo colaborar con la cocina económica? Porque quizás, bueno, haya gente que nos esté viendo que diga, oye, vamos a ver... yo quiero echar una mano. Efectivamente. Bueno, pues hay muchas... No sé si en lo material o en lo humano, ¿no? No sé si necesitan de ambas cosas. Se puede de todo. Aquí nosotros lo primero tenemos a Cocina Económica, tiene una página web donde, aparte de explicar, bueno, pues todos los servicios que tenemos en la cocina económica, hay un sitio donde se da dos números de cuenta, donde se puede hacer el ingreso en dinero, en efectivo, para donar el dinero. Sí. Recibimos también muchísima donación o donación en especie. Hay que tener en cuenta, hay mucha gente que cuando viene a veces a conocer la cocina o viene a hacer un donativo y dice, pero yo traigo muy poco. Aquí desde una manzana hasta 1000 kilos se van a utilizar, porque nosotros lo mejor es la unión de cada grano que aporta cada persona. Entonces, no tenga nadie preocupación porque el donativo que pueda traer a ella le parezca muy pequeño. Hay familias que vienen también con los hijos, eso sí, a hacer donaciones pues de una compra, de un carro de una compra. Claro. Eso unido al resto siempre hace... Sí, sin duda. La cocina económica de Oviedo, en este caso, entiendo que no juzga, quiero decir, no tiene prejuicios. Lo mismo vale el usuario nacional que el extranjero. Por supuesto, nosotros no. Hay que tener en cuenta que la cocina económica tiene un poco gestionando la cocina económica, la junta directiva tiene un acuerdo con las Hijas de la Caridad, con una comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Nosotros, igual que no preguntamos qué religión tienen, no hacemos ninguna afección de personas, ni color, ni raza, ni lengua, ni nada. Tenemos de todo. Incluso en nuestros propios trabajadores tenemos personal de españoles, extranjeros, lo que sea, porque lo que importa es que todos vamos a uno a trabajar lo mismo y la gente los sentimientos los tenemos iguales. La vergüenza de tener que venir, en algunos da lo mismo que sea español que extranjero, lo pasamos todo. Incluso nosotros también, a la hora de poder contactar con ellos, pues es muy bueno tener personas de otros países que también entienden mejor pues lo que están viviendo otros. Claro. ¿Cuántas personas trabajan en la cocina económica de Oviedo? ¿Cuántas personas colaboran? Sí,
Bueno, pues la Cocina Económica tiene una junta directiva que está formada por 8 miembros. Y después hay una comunidad, como decía, de hijas de la caridad, que son 7, estamos ahora mismo 7 hermanas, que un poco somos más las gestoras de la cocina, del funcionamiento. 10 personas que son trabajadores por cuenta ajena, donde está el jefe de cocina, otros cocineros, ayudantes de cocina, personal de almacén. Y un capital humano muy importante que son los voluntarios. También la forma de colaborar con la cocina es siendo voluntario. Ahora mismo en la pandemia, como explicaba antes, al tener que... Bueno, ya antes los voluntarios hacen funciones pues, de servicio en el comedor, de ayudar a recoger las cosas, tal. En la pandemia, que pasó a ser totalmente distinto, como decía, pues una vez que se cocina la comida, tiene que envasarse en tuppers especiales para poder llevar comida caliente y tal, pues los voluntarios colaboran en esos trabajos, en montar las bolsas y luego, bueno, en preparar bolsas pues con fruta, verduras y tal para las familias que vienen en el horario de la tarde, etc. Hay trabajo para todos. Claro. Decíamos, se dobló desafortunadamente el número de usuarios durante la pandemia o tras la pandemia. ¿Y el número de donaciones? También. Es una cosa que yo, por ejemplo, pues llegué hace poco tiempo aquí a la Cocina Económica y yo venía de otros comedores sociales que jamás nos ha faltado ninguna cosa, pero puedo decir que aquí Oviedo tiene a la Cocina Económica como un miembro más de la familia cada uno, porque igual que yo decía eso, bueno, pues Otea ahora mismo ha sido el desarme ayer. El jueves el desarme lo van a preparar los veteranos del Oviedo. Sí. Hay que rezar un poco por el Oviedo para que un poquito sacando la cabeza hacia arriba. Venga, que ustedes ahí tienen un poquitín de mano, recen un poco. No, aquí esto es cosa de todos y de ellos de jugar. Bueno. Pero digo que igual que eso, pues en todas las fiestas la Cocina Económica está presente en cada familia y eso, vamos, es una cosa que da gusto ver cómo perteneces a la ciudad también. Claro. Quería preguntarle, vamos a ver, lleva usted poco tiempo, me decía, en el servicio de la Cocina Económica de Oviedo. No sé si le tocó alguna Navidad aquí en Oviedo. Sí, llegué justamente en diciembre. Correcto. Todos los años por Navidad usted va a recibir, supongo que la pasada Navidad también sería así, va a recibir llamadas de los medios de comunicación diciendo ¿qué pone la Cocina Económica para cenar en Nochebuena, en Nochevieja? Tal. Bien. Esto entiendo que todavía es muy temprano para preguntarle, ¿no? Bueno, yo llegué a primeros de diciembre y ya me tocó, claro. Sí. No querrá que le diga lo que vamos a poner, porque todavía es muy pronto. Bueno, por eso digo, es pronto, pero la llamaremos, no obstante, ¿no? Bien. Lo que pasa que, como usted dice, la Cocina Económica no es solo los días de Navidad y de Nochebuena. Hombre, siempre intentamos, pues eso, igual que ahora el menú siempre se intenta en días especiales, pues cuidar más el menú. ¿no? Que haya algo especial. Sor María Fernanda, es usted una persona tremendamente risueña, pero ha tenido que verlas de todos los colores ahí, ¿no? O sea, quiero decir, llegará un momento, le ocurrirá a usted, le ocurrirá a sus hermanas, le ocurrirá a los voluntarios, en las que a lo mejor se te cae el alma a los pies y dices, ¿de dónde saco las fuerzas para continuar? Porque tienes que ver cada cuadro que aquello debe meter miedo, ¿no? Bueno, yo le digo que soy hija de la caridad, el servicio a los pobres, que es una esencial en nosotros, en las hijas de la caridad, es un voto especial que tenemos, pero desde luego quien está detrás, y nadie le sorprenderá decir que las fuerzas nos las da Dios. Pero yo muchas veces cuando me preguntan eso, yo digo, se te cae el alma a los pies, lógico, ver que tienen eso, que venir familias. Cualquier chaval que ves, que los conoces con nombre, apellidos, con sus historias, se te cae el alma a los pies cuando tú te retiras a rezar por ellos y por toda la casa. Pero yo muchas veces pienso, usted dice risueña, imagínese tener que ir a esos sitios y encontrarse caras largas. Eso ya las encuentran en todos sitios. También entonces
no es que nosotros pongamos una cara risueña de dentífrico, sino que es que esto te llena el alma. Eso pregúntaselo a cualquier voluntario, el que mismamente te vean por la calle y ellos te saluden, los saludes tú y ellos te saluden. A veces pues también tienen el día malo como lo tienes tú, y otras veces reciben una mala cara porque tú estás cansada también. No todos los días, pero desde luego que las fuerzas las da Dios, está claro. Y hay que saber escuchar también a los usuarios. Hombre, y saber escuchar, que a veces les tratamos, yo la primera, pues eso, con mucha prisa, con mucha, a veces, pues eso, tienes mucho trajín detrás, que es lo que no se ve. Y bueno, y le tocó a uno que el pobre llegó un poco tarde y le dice, pero que no tienes que venir tarde y tal. No. Lo importante, creo yo, y ellos igual que tú sabes distinguir cuando una persona, su trato habitual es así, de cuando dice, pues igual que tú dices, ay, este pobre hoy bebió un poco de más y está así, y normalmente no es así. O, bueno, hay que tener en cuenta que a nadie le gusta lo que hablábamos, tener que ir a estos sitios y tal. Y bueno, hay de todo, ¿no? Y cuando tu trato habitualmente, bueno, pues es como tiene que ser, pues todo el mundo entiende que puedes tener un día mal. Claro. Eso es sin duda, todos podemos tener un día malo, pero ustedes tienen que estar, bueno, pues siempre ahí con el ánimo renovado para atender a las personas que lo necesitan. Sor María Fernanda García, responsable de la Cocina Económica de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por el trabajo que realizan, bueno, pues aquí en Oviedo en favor de los más desfavorecidos, en este caso personas que en muchos casos jamás sospecharon que iban a tener que ponerse en lo que en muchos medios de comunicación han llamado las colas del hambre, ¿no? Quizás. Muy mal llamadas. Muy mal llamadas, por otra parte. Claro. Pero bueno. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros a esta ustedes, noche. gracias. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy, bueno, pues con la sonrisa de María Fernanda García, una persona que ve el drama todos los días, le mira de frente a los ojos y dice, bueno, pues a mal tiempo buena cara y vamos a tirar para adelante y vamos a pelear por ello. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en el IEDES Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.